Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Ramos Méndez y junto con mis compañeros Carlos Alberto Molina y Freddy Pérez Arena hemos desarrollado un ejercicio aplicativo enfocado en los mapas de Carnot. Lo primordial es hacer un análisis respectivo al texto para poder hallar las tablas de verdad y poder construir los mapas de Carnot. El texto dice así: en una estación ferroviaria automatizada se ha desarrollado un sistema que regula el acceso a las plataformas y el funcionamiento del semáforo para evitar accidentes y mejorar la eficiencia del servicio. El sistema debe tomar en cuenta los siguientes factores de entrada: si un tren se está acercando a la estación, acercándose 1, no acercándose 0. Si hay, si hay pasajeros esperando en la plataforma, si hay pasajeros 1 y si no hay, pues 0. Y el estado del semáforo ferroviario verde, verde 1 y rojo 0. El sistema debe gestionar estas señales y permitir el acceso de pasajeros a la plataforma solo si es seguro hacerlo, en función del estado del semáforo. Para ello, se deben cumplir las siguientes condiciones. Si el tren está detenido en la estación y el semáforo está en verde, se debe habilitar el acceso de pasajeros a la plataforma. Si el tren está en movimiento y el semáforo está en verde, se debe bloquear el acceso a la plataforma. Si el tren se está acercando y hay pasajeros esperando, se debe habilitar el acceso a la plataforma y cambiar la señal de semáforo a verde. Si no hay tren acercándose y tampoco hay pasajeros esperando, se debe bloquear el acceso a la plataforma y cambiar el estado del semáforo a rojo. Luego de hacer un análisis significativo al texto, podemos desglosar eh, las condiciones de entradas y salidas que nos da el texto y poder así desarrollar las respectivas tablas de verdad y el mapa y o los mapas de Carnot para poder simplificar el uso del desarrollo. Dándole continuidad al ejercicio, vamos ahora a resolverlo. Lo que decimos ahora es, vamos a llenar lo que es la tabla de verdad, vamos a considerar cuáles entradas, cuáles son las salidas y con las condiciones vamos a ir resaltando lo que es la tabla de verdad. Entonces, antes de hacer esto, primero analizamos cuántas entradas tiene el ejercicio. En este caso son 4, porque en el ejercicio nos dice anteriormente de que tenía 4 factores. Entonces, esos 4 factores, eso significa las 4 entradas que va a tener el ejercicio. Y las salidas son las de, por ejemplo, en el ejercicio decía de que permitir el acceso y el estado del semáforo. Entonces, esas son las dos salidas. O sea, para este ejercicio tenemos 4 entradas y tenemos 2 salidas. Entonces, bueno, comenzamos aquí con esta, elevando aquí, empezando desde 0, 1, 2 y 3, por nuestras 4 entradas. Eso es lo que primero que vamos a considerar para saber cuántos ceros y unos van a ir en nuestra tabla de entradas en las condiciones en la tabla de verdad. Entonces, calculamos 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4 y 2 a la 3 es 8. Listo. Entonces, esto quiere decir que este 8 va a decir que van a haber en esta columna van a haber 8 ceros y 8 unos. Y siguiendo este orden, el orden de 1, que primero va a ser 0 y 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente hasta llegar a 16, porque deben haber 8 ceros y 8 unos. Y en la tabla de verdad antes, para llenarla, en los números binarios se llena de derecha a izquierda. Entonces, seguimos. Para el 2, entonces aquí en la tabla, en el ítem C, vamos llenando de 2 en 2, es decir, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente hasta llegar a 16. Decimos 4. Entonces, hacemos lo mismo, agrupamos 4 ceros, 4 unos, 4 ceros y 4 unos. Así cumpliendo hasta que hayan 8 ceros y 8 unos. Seguimos el orden. Ahora el orden va en 8. Entonces, 8 ceros y 8 unos. Esa es la forma más práctica y fácil de llenar una tabla de verdad. Entonces, ahora, para considerar las salidas, calcular las salidas, vamos a basarnos en las siguientes condiciones. Antes de pasar a las condiciones, vamos a considerar primero las entradas y las salidas a qué equivalen. Cuando, por ejemplo, una de las entradas nos decía que si el tren se está acercando, esa va a valer 1. Y cuando no hay tren acercándose, va a valer 0.
Cuando las personas están esperando va a valer 1 y cuando no hay personas esperando es 0. Cuando el tren está en movimiento es 1, el estado es 1 y el tren detenido va a estar en 0. Cuando el semáforo está en rojo está en 0 y cuando el semáforo está en verde es 1. En las salidas, para permitir el acceso es 0 y no permitir el acceso es 1. Y en el estado del semáforo, si está en rojo, va a estar en 0 y el estado del semáforo en verde va a ser en 1. Entonces, ahora sí, leyendo las condiciones vamos a leer las condiciones que nos dice el ejercicio. Dice, si el tren está detenido en la estación y el semáforo está en verde, se debe habilitar el acceso de pasajeros a la plataforma. Esto quiere decir que si el tren está detenido en la estación, esto quiere decir que la entrada C va a estar en 0 y el semáforo está en verde. Eso quiere decir que la entrada D va a estar en 1. Entonces buscamos acá en la tabla de verdad cuáles condiciones sea que C sea 0 y D sea 1. Decimos, por ejemplo, aquí en este segundo ítem, cuando C está en 0 y está en 1, esto quiere decir que el tren está detenido y el semáforo está en verde. Eso quiere decir que no va a permitir el acceso. Sí va a permitir el acceso a la plataforma y también va a habilitar el semáforo en verde. Entonces ese lo subrayamos, decimos ahí de que se está cumpliendo esa condición. Buscamos otra condición que aquí dice 0, que el tren está detenido y el semáforo está en verde. Eso quiere decir que se va a habilitar el acceso, que en este caso es 0 y el semáforo va a estar en verde. Va a ser 1. Buscamos otra condición igual y decimos, bueno, el tren está detenido y el semáforo está en verde. Entonces se va a permitir el acceso y el semáforo va ahora a estar en verde. Buscamos otra condición que sea igual y aquí también el tren está detenido y el semáforo está en verde, se va a cumplir la condición. Y listo. Ahora pasemos a la siguiente condición. Dice, si el tren está en movimiento y está en verde el semáforo, se debe bloquear el acceso a la plataforma. Eso quiere decir que cuando el tren está en movimiento, quiere decir que la entrada C va a estar en estado 1 y el semáforo va a estar en verde. Eso quiere decir que el semáforo verde va a estar en el estado 1. Eso quiere decir que la entrada C y la entrada D van a estar en 1. Entonces buscamos aquí en la tabla de verdad y decimos, bueno, aquí la entrada C está en 1 y D está en 1. Bloqueamos el acceso, que es lo que dice acá, que no permitir el acceso, y el semáforo en este caso cambiará a rojo. Por descarte lo cambiamos a rojo porque cuando se pone en rojo es porque quiere decir que no va a haber acceso a la plataforma. Buscamos también en las condiciones, aquí por ejemplo también se cumple. Decimos que aquí también se cumple, no permitas el acceso y coloca el semáforo en rojo. Dice aquí también se cumple la condición y aquí en este caso también se cumple la condición. Listo. Entonces leemos ahora el otro. Dice, si el tren está acercándose y hay pasajeros esperando, se debe habilitar el acceso a la plataforma y cambiar la señal del semáforo a verde. Bueno, entonces consideramos que si el tren está acercándose, eso quiere decir que cuando el tren va a estar acercándose va a estar en 1. Y que si hay pasajeros esperando, entonces va a ser en 1. Entonces la entrada A y la entrada B van a valer 1. Entonces buscamos aquí en la tabla de verdad donde la entrada A y B vale 1, que en este caso puede ser aquí. Y le decimos, bueno, si la entrada A vale 1 y la B vale 1, entonces no permite el acceso a la plataforma y que el semáforo lo cambie a verde. Ese cambia. En este caso el 0, que es permitir el acceso, y que el 1 sea el verde, que es cambiar el semáforo a verde. Seguimos buscando, aquí por ejemplo también se cumple la condición y lo subrayamos. En este caso, antes de leer esta, es muy importante. ¿Por qué? Porque si vemos que se están cumpliendo las condiciones de que si el tren se está acercando, hay personas esperando, pero resulta que aquí me están diciendo de que el tren está en movimiento. Entonces, si el tren está en movimiento, ¿qué debo hacer yo? Bloquear el acceso a la plataforma, no permitir el acceso y cambiar y dejar su estado como por defecto en rojo.
Entonces esa es una cascarita que podemos encontrar teniendo en cuenta eso. De que si se están cumpliendo esas condiciones, pero me están diciendo que la C me dice de que el tren está en movimiento. Y es la que me dice acá, cuando el tren está en movimiento hay que bloquear el acceso a la plataforma. Listo. Como pudimos darnos cuenta, aquí también se bloqueaba ese acceso, porque cuando el tren está en movimiento, obviamente, siempre hay que bloquear el acceso. Nunca permitir que cuando el tren esté en movimiento, en este caso, el ítem C nos indica de que cuando el tren esté en movimiento, siempre debe estar el acceso bloqueado, como nos dice. Bueno, y nos queda la última condición. Dice, si no hay tren acercándose y tampoco hay pasajeros esperando, se debe bloquear el acceso a la plataforma y cambiar el estado del semáforo a rojo. Entonces, si no hay tren acercándose, eso quiere decir que aquí va a valer 0. Y tampoco hay pasajeros esperando, o sea que tampoco va a valer, la entrada B va a ser 0. Entonces la entrada A y la entrada B van a ser 0. Entonces buscamos aquí que la entrada A y la entrada B va a valer 0. Entonces decimos, si no hay un tren acercándose y tampoco hay personas esperando, pues el tren, digamos que está detenido y el semáforo está en rojo, es como decir que la estación del tren está vacía, es, digamos, la madrugada y no hay nadie, y entonces por defecto no se cumple ninguna. Bueno, no permitas puedes permitir el acceso, en este caso, porque digamos que es una ruta que todavía no ha empezado y el semáforo está en rojo, pero si las personas obviamente ya empiezan a llegar, pues hoy así ya habilita el acceso a la plataforma. Aquí decimos también de que si el tren no hay tren acercándose, tampoco hay personas esperando, el tren está detenido, pero el semáforo está en verde, pues obviamente sí, permite el acceso a la plataforma y cambia el estado del semáforo a verde. La estamos analizando ahora uno por uno. Decimos, bueno, no hay tren acercándose. Ahora, no hay personas esperando, pero el tren está en movimiento, eso quiere decir que puede ir como quien dice en ruta y el semáforo está en rojo. Decimos, bueno, ahora bloqueame el acceso porque el tren está en movimiento y el semáforo colócamelo en rojo. Listo. Ahora, seguimos diciendo, bueno, no hay tren, no hay ningún tren acercándose. Ahora, no hay personas esperando. El tren está en movimiento y el semáforo está en verde, pues obviamente no. Cuando las personas quieren entrar no van a poder entrar. Entonces digo, bueno, bloqueame el acceso, no me permitas el acceso y que el semáforo esté en rojo. Cámbiame el estado. Eso quiere decir que el sistema no me va a permitir que las personas entren mientras el tren esté en movimiento. Esa condición hay que tenerla muy en cuenta. Dice, no hay ningún tren acercándose y hay personas esperando. El tren está detenido y el semáforo está en rojo. Pues obvio, permíteme el acceso y cámbiame el estado del semáforo a verde. Eso podemos irlo deduciendo manualmente, uno por uno, cuando quieran. Entonces, ustedes lo analizan uno por uno y vamos a seguir con la continuación del ejercicio. Vemos que ya las tablas de verdad están diciendo. Una cascarita que hay en el ejercicio es el C. Cuando el tren está en movimiento, no debe permitir el acceso a la plataforma. Vemos que aquí se cumple de que no permite el acceso a la plataforma. Listo, continuamos. Ya hemos llenado, como quien dice, la tabla de verdad. Ahora, vamos a llenar los mapas de Carnot. Entonces, le decimos, bueno, ahora, para llenar la tabla de los mapas de Carnot, es muy importante decir que, como tenemos 4 entradas, decimos, bueno, aquí colocamos la entrada A, la entrada B, la entrada C y la entrada D. Yo los invito a que reflexionen un poquito más acerca de las tablas de Carnot para que puedan realizar este ejercicio. Y busquen, por ejemplo, cuando aquí por ejemplo son 2 entradas, entonces colocamos la combinación de números binarios. Aquí en este caso se colocan de esta manera, no siguen la secuencia porque hay un factor que nos dice de que no deben haber, como quien dice, valor repetido. Entonces empieza en 0, 0, 0, 1 como si fuera un número binario, pero aquí cambia en 1, 1 porque no deben haber valores iguales y siguen 1, 0.
entonces ahí cambia. Si el mapa de Karnoff obviamente fuera un poco más grande, entonces ahí los valores cambian. Listo, ahora vamos a llenar un poco los mapas de Karnoff. Decimos ahora, bueno, aquí vamos a guiarnos con AB, que es 00, y CD, que es 00. Pero no vamos a llenar toda la tablita, sino que vamos a colocar solamente las partes importantes, que es el 1. Entonces buscamos, por ejemplo, aquí en la salida E, por ejemplo, esta es la tabla. Esta es la tabla de la salida E, y esta es la tabla de la salida F. Listo, ahora enfoquémonos en los que tienen, por ejemplo, el 1. Enfoquémonos primero en la tablita, en la salida E. Aquí hay un 1, entonces buscamos sus filas y sus columnas. Entonces decimos AB 00, 10. Entonces buscamos acá en la tablita 00, 10. Aquí irá un 1. Listo, seguimos. Ahora, aquí por ejemplo, aquí también hay un 1, entonces decimos 00, 1, 1. Lo buscamos aquí, 00, 1, 1. Perdón. Aquí iría otro 1. Entonces seguimos buscando, aquí hay un 1 también, y decimos 01, 10. Entonces buscamos aquí 01, 10. Y aquí se llena la tablita. Seguimos con este 1 y decimos 01, 11. Entonces decimos 01, 11. Ir aquí. Seguimos diciendo, a ver, buscamos, aquí hay un 1 también, decimos 10, 00. Entonces digamos aquí 1000. Entonces el otro 1 iría aquí. Seguimos buscando, aquí encontramos uno, decimos 1010. Entonces buscamos la parte 1010. Aquí iría el otro 1. Seguimos buscando, aquí hay uno, decimos 1011. Entonces 1011 iría aquí. Aquí hay otro donde dice 1110. Entonces 1110. Uno se ubica aquí. Y el último que sería el 1111. Entonces decimos 11 y el 11. Ya hemos llenado la tabla de la salida E. En los espacios que quedan en blanco son para colocar los ceros, pero para esta explicación no vamos a hacerlo. Y si ustedes quieren lo pueden hacer. Entonces ahora enfoquémonos en la salida F. Y encontramos dónde están los unos. Por ejemplo, aquí hay un 1. Entonces vamos a las coordenadas y decimos 0, 0, 0, 1. Y buscamos acá 0, 0, 0, 1. Aquí iría el 1. Seguimos buscando. Aquí iría el 0, 1, 0, 0. Entonces 0, 1, 0, 0. Aquí iría el otro 1. 0, 1, 0, 0. Listo. Ahora, aquí hay otro 1. Decimos 0, 1, 1, 0. O sea, 0, 1, 1, 0. Aquí. Ahí está ubicado. Ahora, seguimos buscando. Listo, entonces 1, 0, 0, 1. Entonces voy a 1, 0, 0, 1. Aquí. Listo. Seguimos buscando. Entonces 1, 1, 0, 0. Le buscamos la coordenada 1, 1, 0, 0. Aquí. Listo. Por último tenemos el 1, 1, 0, 1. Entonces 1, 1, 0, 1. Aquí.
tuve un ligero error al acomodar este 1, así que creo que me disculpen. Este 1 relativamente va aquí, este no va ahí. Entonces hubo un error, por ejemplo este era el 0101, que era este que está aquí. Tuve un ligero error al colocarlo acá, creo que vi mal. Entonces ahora para agrupar el mapa de Carnot, resulta que utilizamos las mismas variables que habíamos hecho antes. Por ejemplo, lo que era el 2 a la 0 es 1. Podemos hacer diferentes agrupaciones. Hacemos agrupaciones de 1, hacemos agrupaciones de 2, hacemos agrupaciones de 4, hacemos agrupaciones de 8, 16 y así sucesivamente. Entonces aquí, en este caso, podemos ver que aquí podemos tener una agrupación de 4. Aquí también podemos reutilizar aquí y podemos hacer otra agrupación. Aquí en los mapas de Carnot se pueden reutilizar si están de esta manera. Nunca en diagonal, siempre en vertical o horizontal. Entonces, sí están las agrupaciones. Entonces, aquí vemos que tenemos una de 4, una de 8 que digo, 8, y también por ejemplo aquí tenemos este está solito, pero está solito, está en una punta, y en una punta también podemos reutilizarla con esta. Entonces podemos decir que esta puede colindar con esta, puede utilizarse con esta. Entonces, ya teniendo las agrupaciones podemos sacar las ecuaciones. En las ecuaciones, ¿qué tenemos? En las ecuaciones tenemos lo siguiente. A analizar estas, por ejemplo, estas dos primeras noticias. Resulta que el A y B, en este caso, se conserva. Entonces decimos que el A está encendido y el B está negado. Entonces decimos que A y B, o sea, A está positivo y B está negado. Y para compararlo primero lo comparamos en la columna, ahora lo comparamos en la fila. El C en este caso pasa de 0 a 1, o sea, cambia, no se coloca. Y el D en este caso está el 0 y está en 0, entonces está en un estado apagado, entonces lo dejamos como D negado. Al hacer la suma, ahora haciendo toda esta agrupación de 8, decimos que en esta fila, en la fila de A y B no se conserva porque está cambiando, entonces se descarta. Miramos las que solamente están cambiando aquí, la C y la D. Decimos entonces, la C y la D, no, la C está en 1 y aquí permanece igual. Ahora, la D aquí en 1 y cambia a 0, entonces se descarta. Como la C está prendida, entonces se coloca C. Esa es la primera ecuación de la salida. Ahora, mirándola en la salida F, hagamos primero este que está diagonal. Entonces, como está una fila completa y todo el tiempo está cambiando, entonces esta se descarta y va a permanecer lo que es C y D. Y decimos, bueno, C está en negado y D está en 1, está prendido, está encendido. Entonces decimos C negado y D está prendido. Más, ahora analizamos estas 4 y decimos, bueno, en el estado aquí hay B, o sea, A pasa de 0 a 1, cambia, y B está en 1 y pasa a 1, entonces permanece. Entonces decimos que B permanece, en este caso no está negado porque está en 1. Y ahora analizamos estas dos de acá. Decimos C pasa de 0 a 0, entonces permanece. Y D en este caso, ¿qué pasa? D está en 0 y D está en 1, entonces D se descarta. Entonces decimos que C está ahora negado, porque es el único que permaneció aquí, porque el D no cambió. Entonces así queda la siguiente ecuación. Y ahora vamos a pasar a analizar el circuito lógico que queda para este ejercicio. Para finalizar, aquí podemos observar el circuito con las entradas A, B, C y D y las dos salidas esperadas. En su diseño hemos utilizado el mínimo número de compuertas lógicas para obtener la solución deseada de manera eficiente.
El circuito combina compuertas NOT, AND y OR para generar las salidas a partir de las combinaciones lógicas de las entradas. Primero se generan las negaciones necesarias de algunas variables, luego se aplican las operaciones AND para obtener los términos intermedios clave y finalmente las compuertas OR combinan estos términos para producir las salidas finales. Con este circuito concluimos este ejercicio.